7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy bienvenidos. Y esto es la redacción abierta en El Toro Televisión. Aquí estamos dispuestos a comentarles todo lo que desde nuestro punto de vista es actualidad y a ofrecerles opinión sobre las cosas que nos parecen novedosas e interesantes de nuestro país este viernes 27 de enero. Nos vamos a ir a Zaragoza. ¿Por qué? Porque alguien puede llegar a un punto en el que se enfade, se cabree tanto como para llamar a la policía porque no logra cita previa en la Seguridad Social, a pesar de llevar 3 meses intentándolo. Y bueno, eso nos lo va a contar este usuario indignado por el trato que recibe de esa Seguridad Social que igual, a lo mejor le pasa como a mí, lleva pagándola desde los 14 años. Don Amadeo Escolán, le agradezco muchísimo que esté usted aquí con nosotros y le ruego que nos cuente su caso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Gracias por invitarme a contar mi odisea, ¿verdad? No sé si es normal, pienso que no, o por lo menos no debería de serlo. Llevo realizando diversas gestiones, ¿verdad?, con la administración pública. Hablo de la Seguridad Social, pero también tuve otra con el Registro Civil de Zaragoza. En concreto, esta última, si nos centramos a ella, la de la Seguridad Social, pues mira, he ido 4 veces de manera personal a la Seguridad Social. En concreto, unas veces eran a la calle Costa, Costa número 1, otras veces era a Doctor Cerrada. Cita previa no te dan de manera presencial. Entonces te invitan a que uses el teléfono, cosa que sí, pues tomé nota de los teléfonos. Uno de ellos es el 901 10 65 70. No te dicen que ese es de pago. No sé si habré hecho 100 llamadas o un montón he hecho. Me cobran 1,88 euros por minuto. Pero creo que debería de avisar la Seguridad Social este teléfono que publicita y que la propia página web figura, pues que es de pago. Además, no es operativo, porque te dicen que te tienen y te dicen que no hay cita al final, no hay cita con la Seguridad Social. Lo haces por internet. Después de 3 meses, día tras día intentándolo, te sigue diciendo la página que no hay citas, que no hay citas previas. Yo quería tramitar mi propia jubilación. A los 14 años empecé a trabajar y creo que, llegada ya a mi edad de jubilación, pues quería tramitarla. Me ha resultado a fecha de hoy imposible, no la he tramitado, no sé lo que hacer. La Seguridad Social parece ser que no está dispuesta pues, por facilitar cita previa, pero no llamé a la policía por eso. La información es relativa a la que has comentado, que me cabreé por el tema este. No, porque ya fui 4 veces. Sí que me cabreé porque, claro, si algo me puede es el corazón. Y eso de ver yo a las 9 de la mañana ayer que había una fila que se salía, que había además también personas con carritos, con niños pequeñitos dentro de ellos, a 0 grados, que se me quedaban, a mí en particular las orejas se me quedaban congeladas. Me imagino que a ellos también. Y lo que querían era precisamente eso, que le dieran cita previa. Estaban ahí esperando fuera en la calle porque no te dejan entrar dentro tampoco, tienes que estar esperando. Y claro, ya indignado, había otra señora que también nos comentó su caso, llevaba 3 meses esperando que le dieran cita previa, no se la daban y era para cobrar para que le siguiera cobrando el subsidio de la ayuda vital asistencial. Lleva 3 meses sin cobrarlo. Estaba acojonada, perdóname por la expresión, pero estaba acojonada porque decía que le iban a cortar la luz, el agua, que no tenía para darle de comer a sus niños porque dependía de esa ayuda. Llamé a la policía para ver qué es lo que estaba pasando. Es verdad que como abogado que soy, sé que no es competencia de la policía, pero digo, bueno, igual si ven a la policía, pues los propios funcionarios pues dicen, oye, vamos a ver qué pasa. Pero no fue así.
Es verdad que la policía pudo ver pues, las filas que había, el descontento de la gente, el cabreo, y llamé a la prensa también, tomaron nota, fotografías, etcétera, etcétera. Pero siguen diciendo lo mismo. Llame usted al 901 10 65 70, no te dicen, le cobraron 1,88 por minuto y tampoco te dicen que al final no te darán cita previa. Sí que gracias a la policía pude saber qué es lo que pasaba realmente y claro, había 4 funcionarios dentro, no pude acceder dentro, pero sí que había 4 funcionarios y dicen que estaban desbordados. A ver, yo no tengo la culpa, yo no soy el que organizo el trabajo. Sé que el trabajo lo organiza el empresario. Entonces, claro, el máximo responsable de esto, por supuesto, al funcionario se lo organiza su jefe. Su jefe, el máximo de los jefes es pues el propio ministro, ¿verdad? El ministro de Administraciones Públicas, María Jesús Montero, José Luis Escrivá, de Seguridad Social, etcétera. Y algo está fallando. Además, te indican que lo hagas a través del teléfono y de Internet. Oiga, vamos a ver, yo no sé si ustedes tienen padres, pero me imagino que el Internet les vendrá por edad, les vendrá como algo muy grande. También mis padres incapaces, porque ya me viene grande a mí el tema de Internet. El tema del teléfono, estás hablando con una máquina que al final te dice no hay cita previa, después de estar tiempo y tiempo. Este problema no solo lo tengo yo, lo tiene todo el mundo que quiera conseguir cita previa. No entiendo el por qué. Si falta gente, si faltan funcionarios, lo normal es que pongan más. Porque a lo mejor, ¿para qué queremos tantos asesores para tener estos problemas que tenemos? Sí. Es que, mire, yo sí que le quiero decir una cosa. Yo como abogado a mí me pidieron 5 años en la Facultad de Derecho. Los hice gustosamente. A los médicos creo que les piden 6 años. A los ingenieros 5 años. Para dirigir el destino de la nación no te piden ni el grado escolar. Creo que deberían de hacerles por lo menos aquellos servidores públicos, porque al fin y al cabo el político es un servidor público. Creo que deberían de hacerles un test de, no sé, por lo menos de coherencia, de sentido común, porque creo que con esta problemática que hay no se han concienciado del problema que hay. Están inmersos, ¿verdad?, en esta posible, en este conflicto que tenemos con Rusia, Ucrania y tal, a ver qué pasa si España entra o no. Que me da la sensación de que ahora que han lanzado más letras del Tesoro y más, el Estado necesita dineros y por eso quizás no pueden permitirse contratar más funcionarios públicos, pero es un problema que lo estamos padeciendo desde España. Lo padecemos. Sí. Mire, fui también al registro civil, me hicieron lo mismo. Es decir, quise en el registro civil tramitar un expediente de matrimonio, así de claro. Y después de estar otros 3 meses y pico, al señor Lambán, aquí que es el presidente, le escribió un correo, le contestó de su gabinete, buenas palabras, pero no me lo resolvieron. Sí que al final me dijo el funcionario, mire, usted se vaya, que usted se lo puede permitir, se vaya a un notario, le pague lo que le pida el notario y se lo van a tramitar, porque aquí no le damos cita previa. Me parece vergonzoso eso. Sí. Don Amadeo, ocurre que las administraciones, la de la Seguridad Social, registros y notarías, no han recuperado la eficiencia que tenían antes de la pandemia y a nadie parece preocuparle. Ese es esencialmente el planteamiento que usted nos trae. Nos hacemos eco, nos consta que eso es así y le mando un fuerte abrazo desde la pena que me produce oír esto. Perdone, si me permite. A mí en Derecho me enseñaron que la Administración debe de estar al servicio del ciudadano, no el ciudadano arrastrándose a la Administración. Desconozco si es que me han engañado cuando me decían eso, porque eso no es lo que estamos viviendo. Me parece sinceramente vergonzoso. Y le hago una llamada a los ministros encargados de estos chiringuitos, por llamarlos de alguna manera, de estas administraciones públicas, que sean profesionales,
que dejen de ser políticos y sean profesionales, que respondan de verdad a las necesidades de los ciudadanos, que somos los que contribuimos con impuestos, los que les pagamos su nómina, que seguramente se han olvidado de eso, y que gracias a los ciudadanos están viviendo. Sí, pero sea del signo que sea. Nosotros, está muy claro, don Amadeo. Nosotros en FIA, Federación de los Independientes de Aragón, nos ha llegado reivindicaciones de bastantes personas, además de comités de empresas y demás, que quieren que abanderemos un sindicato, que quieren que abanderemos una plataforma denominada Cabreados con la Administración y la clase. Háganlo porque es el momento. Esto no ha estado tan mal nunca y yo le mando un fuerte abrazo, pero tengo que seguir con el programa porque no tengo más tiempo. Lo siento de verdad, otro día hablamos. Muchísimas gracias. Gracias por atenderme. Un abrazo. Y gracias a usted, al contrario. Bueno, vamos al gran tema del día. ¿Qué sabemos del asesino de Algeciras? Asesino, el que comete asesinatos. No el que produce fallecimientos, que eso es el corazón, el que produce fallecimientos. Lo digo tanto por Sánchez como por Feijóo. Hoy tocaba el funeral. ¿Y cómo ha sido el funeral? Porque yo estoy muy enfadado con el funeral, pues presidido por Juanma Moreno Bonilla y por el obispo de Cádiz. Me parece muy bien que estuvieran ahí, era su obligación. Pero el funeral de una víctima del terrorismo yihadista, un sacristán en una iglesia española, ahí tenía que haber estado la máxima autoridad religiosa y, naturalmente, el presidente del Gobierno de España. El presidente del Gobierno de España. Miren, vamos, si quieren y comparamos, en Francia le cortaron el cuello a una persona, a un hombre, en la puerta de una iglesia católica. ¿Y quién presidió el funeral? Emmanuel Macron, el presidente de la República, y por supuesto la máxima autoridad religiosa de Francia. Aquí no sea que digan que somos, no, esto igual estigmatiza, el rollo de siempre. Bueno, este hombre está camino ya de Madrid, el asesino, conocemos de su historia que parece, dicen sus compañeros de piso patera, que se drogaba, que era violento, y la policía ha encontrado propaganda yihadista y está investigando sus redes sociales para ver quién, cómo y por qué le contaminó de esta ideología perversa que persigue el asesinato del que practica otras confesiones. Inestable y solitario, así definen los vecinos de Algeciras al asesino Yassin Kanja. El joven musulmán de 25 años permanece bajo custodia policial en Madrid a la espera de pasar el próximo lunes a disposición judicial. No se relacionaba con nadie. Fuentes de la investigación aseguran que increpaba a las mujeres por no llevar velo o hacerlo incorrectamente. La Policía Nacional lo conocía, lo tenían vigilado hasta el mismo día en que cometió el atentado. El ministro del Interior, Grande Marlaska, niega que estuviera bajo el radar policial. En el registro de su vivienda, un piso patera en condiciones infrahumanas, se han encontrado indicios de su radicalización. Era muy activo en redes sociales, sobre todo en Facebook. En la vivienda los agentes han incautado 5 pendrives con propaganda yihadista y un ordenador. En su móvil había chats yihadistas que compartía con personas residentes en Tánger y en Ceuta, aunque se cree que era un lobo solitario. Entre el caos también han encontrado una caja de fármacos prescritos para enfermedades neurológicas, un detalle que ha llevado a pensar que el joven con antecedentes psiquiátricos hubiera podido tener un brote psicótico, aunque no lo desvirtúa del ataque. Su familia insiste en que estaba estabilizado. El juez instructor del caso califica el atentado como un acto de salafismo yihadista. Yassin Kanja consumía alcohol y drogas hasta hace 2 meses, justo cuando dicen pudo comenzar a radicalizarse. El joven había pisado por primera vez España en 2019, alcanzando Gibraltar a lomos de una moto de agua. A los 3 días fue devuelto a Marruecos. Por el momento se desconoce cómo logró regresar a España en junio del año pasado. Su expediente de expulsión se tramitó ese mismo mes, pero no pudo ser detenido al carecer de antecedentes y al haber facilitado un domicilio. El día del suceso, Kanja también atacó por la tarde a un joven de 20 años, Ahmed, que se dirigía hacia el instituto. Le dio un golpe en un ojo y le echó mano al machete. Horas más tarde acudió al rezo con una chilaba negra. Salió después de su casa ensalzando al Daesh, portando un machete con una calavera en la hoja y un Corán en la mano. Y un Corán en la mano, o sea que, menos Marlaska, que no quiere hablar del origen y la razón de este acto de terrorismo asesino con odio religioso, pues las cosas, las evidencias, ¿por qué no habla Marlaska? Qué curioso, ¿verdad? Bueno, un tipo que llega a España en moto de agua, en patera no, en moto de agua y con un móvil de segunda generación. Pobre tampoco pareciera. Me he fijado en el fármaco este que les da a pensar que, bueno, pues pudiera tener un brote psicótico, no sé qué rollos. Bueno, yo en lo que me he fijado es en que lleva recortado
el recuadrito conforme eso se ha pagado a través de la Seguridad Social. O sea que el conjunto de españoles hemos pagado una vez más el fármaco de alguien que ha entrado aquí ilegalmente y que no ha sido expulsado cuando convenía. Cuando convenía a las autoridades, las que elaboraron el expediente de expulsión, que se cerró con orden de expulsión para este señor, el Yassin en cuestión, Yassin Canza. Se cerró hace 6 meses. Nadie lo había buscado. Él seguía dando, en fin, paseos por Algeciras, en un piso patera, no sé qué. Vale. Hasta que se radicalizó, se echó lo que quieran. Agarró el machete y mató a una persona. Dejó heridas a otras más. Así es la cosa. Y esto nos lleva a una reflexión. De los que se decreta su expulsión por ilegales, resulta que solo se expulsa al 5%. Van a verlo. Está, digamos, escrito de una manera inversa. 95% de los inmigrantes ilegales con orden de expulsión siguen en España. Luego se expulsa al 5%, que es lo que yo les digo, que es la diferencia. Bueno, de lo que pasa con los inmigrantes ilegales nos vamos a lo que pasa en nuestro país con los suicidios. Nos lo cuenta Borja García. En 2008, el suicidio se convirtió en la primera causa de muerte no natural en España, sobrepasando incluso a los accidentes de tráfico. Como podemos ver en la tabla, los suicidios van en aumento y en 2021, es decir, un año después de la pandemia, se sobrepasan por primera vez la barrera de los 4.000. Para explicar este aumento, se especula con que las medidas de control de expansión del virus, los confinamientos, el distanciamiento social o las dificultades económicas derivadas de la crisis podrían estar detrás de este efecto. Y es que 2021 es el año con la mayor tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, con un 8,4, una tasa que no deja de crecer desde 2018. Si miramos los datos por comunidades, vemos cómo todas las provincias de Galicia, Asturias y algunas de Castilla y León o Andalucía tienen tasas superiores a 10 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que otras como Extremadura, Madrid o Murcia se sitúan por debajo de la media. Paradójicamente, los meses de verano son aquellos en los que más suicidios se producen, superando incluso a diciembre y enero. En cuanto al perfil, los datos no dejan lugar a la duda. 3 de cada 4 suicidios son cometidos por hombres, mientras que la franja de edad más común sería entre los 40 y los 64 años, aglutinando el 50% del total. El suicidio, como vemos, es una de las mayores lacras que sufre nuestro país y es necesario empezar a tomar decisiones que den solución a este gran problema. Bueno, y en el entorno internacional habrá que señalar qué pasa con Ucrania. Han conseguido pues, un compromiso de envío de carros blindados al territorio bélico en Ucrania, pero es que ahora el gobierno de Ucrania pide a los aliados cazas. Poco más de 11 meses son los que Ucrania lleva sometida al horror de la invasión, una invasión por parte de Rusia que parece que no cesa y que cada día deja más y más muertos. Y es que cada vez que Ucrania pide ayuda y los países de la OTAN se la dan, Putin responde con una ofensiva. La última viene debido a la decisión de Occidente de enviar tanques al país ucraniano. Unos tanques, los Leopard 2 procedentes de Alemania, España, Reino Unido, Francia e Italia, y los Abrams procedentes de Estados Unidos. Esta decisión ha sido muy criticada por Putin, sobre todo por la parte estadounidense, cuyo presidente, sin embargo, se excusa diciendo que era una decisión que llevaban semanas anunciando. Alemania no ha cambiado mi punto de vista. Queremos asegurarnos de estar todos juntos y es lo que hemos estado haciendo siempre y ahora. Pero tras los esfuerzos de algunos países miembros de la OTAN, parece que nada le es suficiente a Zelensky. ¿Por qué? Porque ahora el presidente pide, atención, cazas de combate. Agradezco a nuestros aliados su voluntad para darnos tanques modernos y realmente necesarios. Hoy he hablado con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Tenemos que desbloquear el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania. Tenemos que conseguir el suministro de cazas a Ucrania. Es un sueño y es un deber. Cada vez son más y más las peticiones de armamento militar por parte de Ucrania, peticiones que hasta el día de hoy le han sido concedidas, pero como consecuencia las contraofensivas de Putin son también cada vez más grandes. Con las peticiones de Zelensky y las respuestas de Putin, ¿podríamos estar ante el comienzo de una tercera guerra mundial? Esperemos que no. De todas maneras, aquí en el Toro Televisión estamos pendientes de ustedes, queremos ser sus portavoces.
Queremos ayudarles a defender las ideas que está claro que compartimos, ustedes y nosotros. Las libertades, la unidad de España, la unidad de los españoles en torno a cosas pues que nos parece que deben ser defendidas, como la propiedad, como la familia. Y aquí estamos cada día contándolo para ustedes. Si ustedes se identifican con eso, ayúdennos a ser más fuertes, más decisivos, a extender nuestra señal por toda España, que nos escuchen más compatriotas y hacernos más fuertes para que sus ideas progresen. Solo les pedimos una pequeñísima suscripción a este medio. En fin, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Vamos a abrir la mesa de análisis político, pero antes les advierto que puede herir la sensibilidad de algún espectador. No quisiera yo eso, ¿verdad? Son imágenes difundidas por la policía de cómo el marido de Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso norteamericano, es agredido después de un forcejeo con un martillo en su propia casa, después de, en fin, de tratar de impedir el ser robado. Recordarán este asunto pues porque fue muy llamativo y muy escandaloso, y el marido de Nancy Pelosi se llama Dave DePape, y bueno, pues ahí ven el forcejeo con el agresor y cómo le golpea con el martillo. En fin, hemos querido advertirles porque, claro, pues esto es una agresión grabada por una cámara que no se sabe muy bien de dónde aparece y cómo graba toda esta barbarie, ¿no? Pero bueno, puede que contenga algún elemento de utilidad. Vamos ya a la mesa de análisis político, de momento con don Joaquín de Breda, jurista, historiador, miembro destacado del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero reflexionar con usted, que es un hombre de reflexión, a propósito de el funeral de este hombre, el sacristán, que ha puesto en evidencia a muchos colegas míos, porque el asesino mató a alguien de iglesia y, como no saben lo que es un sacristán, titulaban que era un cura. Sí, era menor. Luego, cuando vieron que tenía nietos, digo, pues no debe ser cura. Pues claro, es que como la gente de mi oficio va poco a misa, pues estas cosas se le escapan. Ay, bueno, la verdad es que a mí me ha decepcionado mucho. Vamos a ver si encontramos imágenes del funeral hoy en Algeciras. Me ha decepcionado mucho. Este es un país a medio hacer. Esto no tenía que haber sido Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta, y el obispo de Cádiz los que oficiasen, los que presidiesen ese acto de despedida, ese acto funerario de este hombre, el sacristán, el inocente señor que fue pues asesinado cruelmente, como dice el obispo de Cádiz, sin el más mínimo resquicio de piedad. Efectivamente, así es como murió este caballero, Diego Valencia. En el fondo murió por su compromiso religioso, eso es evidente. Si él hubiera estado en el bar, no se hubieran metido con él. En el fondo es evidente que aquí hay un odio religioso por parte del asesino que nadie cuestiona. Pero, en mi opinión, el presidente del gobierno tenía que haber estado presidiendo ese funeral. Y al mismo renglón quiero poner al líder de la comunidad religiosa en España. El primado tenía que haber estado allí, porque eso es lo que hacen en Francia, por ejemplo, que es un país que despide a las víctimas del terrorismo nacionales que mueren injustamente siendo inocentes. Ocurrió en una especie de catedral en una ciudad francesa hace unos meses. ¿Quién presidía el entierro, el funeral? El presidente de la República. ¿Y al lado quién? El primado de Francia. Normal. Aquí no porque, no los vayamos a estigmatizar. Bueno, aprovecho para dar la bienvenida a don Miguel Ángel Ferrero, analista político y abogado penalista y antiguo político de nuestro país, de las filas socialistas. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas noches. Empiezo contigo. ¿Qué pasa aquí? Esto es un funeral, pero no es un funeral con arreglo a lo que se imagina que nos van a despedir si tenemos la mala suerte de pasar por un trance de esta naturaleza. ¿Qué te parece? Pues sí, además es que es un asesinato, no un fallecimiento.
es un asesinato terrorista. Y cuando hay un fallecimiento se hacen unas cosas y cuando hay un asesinato terrorista el Estado reacciona y hace otras. Sin lugar a dudas debería de estar presidido por la máxima autoridad. Me voy a poner un poco borde, si me lo permites. ¿Qué pasó con las víctimas, terrible, del atentado de las Ramblas? Yo estuve allí. ¿Quién estuvo? El rey de España. ¿Quién estuvo? El presidente de España. ¿Quién estuvo? El líder de la oposición de España. ¿Quién estuvo además? Pues el primado. ¿Quién estuvo además? El cardenal de Barcelona. Pero es que aquí, verás, es que aquí se han cometido demasiados errores que hay que intentar, o que algunos políticos tratan de evitar que salgan a la luz, ¿no? En este asunto estamos ante una persona que tenía una orden de expulsión. Eso es lo primero y lo más importante, desde junio. En España solamente el 5% de las órdenes se llevan efecto. El resto no se llevan efecto, lo cual ya de por sí es muy grave. Además, desde el primer momento, las autoridades políticas han intentado hacer pasar esto como posiblemente algo de un loco, lo cual, bueno, pues seguramente le falta un tornillo a este señor, como a tantos violadores a cualquier y como a tantos yihadista terroristas. le falta un tornillo. Seguro. Pero eso no quiere decir que el tratamiento tenga que ser el de un loco, porque si no se le hubiera metido en un manicomio antes. Este señor, además, estaba controlado por la policía. Debería haber sido más controlado, porque tenía una orden de expulsión. Y todas estas cosas no las hace la policía de a pie. Todas estas decisiones se toman desde los puntos de toma de decisiones del gobierno. Y estas cosas han pasado. Y está muy bien dar las condolencias, y todos las debemos de dar. Y está muy bien que todos pongamos por nuestra parte para ayudar a que las cosas no pasen. Pero es que hay algunos que tienen esa responsabilidad y sin embargo no han actuado en su consecuencia. Fíjense todos cómo Marlaska está siempre aludiendo en vamos a esperar, ya veremos a ver en qué queda la investigación, cuando sabemos por otras fuentes del Ministerio de los Policías que han encontrado propaganda yihadista en su casa. Cuando sabemos, porque lo han confesado a la policía, a los colegas de piso patera, que se había radicalizado, que era violento, que había dejado las drogas y que eso le había alterado muchísimo, lo que queráis, pero que el origen es el odio religioso, eso no es discutible. Bueno, no hay duda. Es evidente que, hombre, que una golondrina no hace verano. Un asesinato y hay que enjuiciarlo con un asesino, la víctima, etcétera, ¿no? Pero evidentemente hay algo más detrás, porque si el asesino hubiera sido un hindú, pues el hecho de ser hindú hubiera sido una anécdota muy secundaria, ¿no? O se podría haber dicho que era bajito, por decir, ¿no? Cuando se dice que es musulmán y que está vinculado al movimiento yihadista, la situación cambia radicalmente. Y ese es el enorme problema que tenemos en Europa, en Occidente, pero en España especialmente porque vivimos en una zona crítica, ¿no? Europa vive en una zona crítica y España especialmente. Sí. Tenemos dos fronteras que son artificiales, que son Turquía y Marruecos. Estados Unidos no es que le tenga cariño a Marruecos, es que necesita que Marruecos haga de frontera como necesita que Turquía haga de frontera. ¿Qué sentido tiene que Turquía esté en la OTAN? Ninguno racional, pero hace falta. Y eso crea un escenario singularísimo. Es que hay que tener cuidado. Primero hay que saber la verdad, y es que los musulmanes no se integran en el Occidente. Así como los hindúes, los budistas y los judíos ortodoxos, por ortodoxos que sean, se integran en el mundo occidental y viven en cualquier país de Occidente con toda tranquilidad, los judíos ortodoxos tienen también peculiaridades reglamentarias en su alimentación y las compren sin dar la tabarra a nadie. Cambia aquí, los musulmanes se exigen en las escuelas que no se coma cerdo, por poner un ejemplo, ¿no? Y las escuelas ceden. Y las escuelas, unas ceden y otras no, vamos, hay de todo, ¿no? Y eso crea un problema enorme, porque es que tenemos un problema que tenemos que tratar como si fuera una bomba de relojería. Si a uno le dan un paquete de bomba en la mano, no se le ocurre tirarlo al suelo porque le tiene manía a la bomba, porque entonces explota y se muere. Hay que tener cuidado de llevar el paquete a un sitio donde no mate a nadie, ¿no?
Y aquí pasa lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. Yo hoy he recordado, ayer, estos días, después del atentado, he recordado aquel discurso del Papa Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, donde él había sido profesor en el 2006, en el que recordaba un debate entre el emperador bizantino y un sabio persa, ¿no? Que el emperador le acusaba, le recordaba al sabio que lo único que había traído Mahoma es la espada como elemento de difusión de lo que predica. Mientras que dice, tengo por aquí mientras que el emperador bizantino, Manuel II, le dice, explica que Dios no se complace con la sangre, no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de la fe. Y entonces hay que llegar a una reflexión que es importantísima, que es que el mundo cristiano, el mundo occidental, pero de manifiesta raíz cristiana, ha evolucionado. Es decir, el mensaje cristiano, en el mismo siglo en que Cristo murió, estaba Pablo de Tarso en el aerópago de Atenas hablando, estaba conectando con la filosofía griega, con la filosofía aristotélica, personalista, como el mensaje cristiano es personalista, y adquirió flexibilidad. La religión cristiana adquirió a lo largo de los siglos, porque arranca de la filosofía griega, aristotélica, adquiere la flexibilidad suficiente para adaptarse a los tiempos. Y es lo contrario de lo que pasa con el Corán. El Corán es un conjunto de reglas, no llega a ser doctrina, es un conjunto de reglas que son inmutables y premedievales, pero además inmutables. Y eso hace imposible que el Islam, que los musulmanes, que el mundo musulmán pueda incorporarse a la civilización occidental. No es posible. Esa es la gran tragedia. Y hay que tener cuidado porque los tenemos muy cerca. Bueno, algunas circunstancias que deben conocer, porque probablemente no sepan. El tipo el marroquí que no magrebí, que está mal dicho, el marroquí con el machete de proporciones descomunales, se pasea por la plaza donde acaba de dejar tirado en el suelo muerto al sacristán desangrándose, se pasea por la plaza llevando en una mano el machete y en la otra el Corán. Eso para Marlaska, que dice que hay que esperar. No sé qué hay que esperar. Y Daesh ha reivindicado el atentado, claro, y ha felicitado por el atentado. Claro. En fin, se pueden aprovechar. Cuando un tío ataca al grito de... Es que en Facebook él también asaltaba a Daesh. Por supuesto. Sí. Y además, esto solo lo van a escuchar aquí. Miren, existe una relación. Muchos nos preguntábamos, hombre, por suerte, fíjate lo mal que va esto de la pandemia, fíjate lo mal que va esto de la guerra de Ucrania. Por suerte, parece que esto ha llegado hasta a asustar a los de la yihad y no se conoce de atentados en Europa y tal. Bueno, yo no digo que lo haya, pero es fácil que sí. Una autoridad superior que ha apretado el botón y ha dicho que haya atentados. Circunstancias. Estación del norte de París, hace 15 días. 6 de la mañana. Tío, con un cuchillo de proporciones descomunales, la emprende a cuchilladas con la gente. 6 heridos, la policía le dispara, le detienen, tal cual. Muy bien. Día 25 de enero. Ataque con un cuchillo de grandes proporciones en un tren en Alemania que dejan 2 pasajeros muertos y varios heridos. Identificado el sospechoso. Viajaban de Hamburgo a Kiel. Bien. Hoy 25, pues esto es antes de ayer. Y luego viene el hecho en Algeciras contra una iglesia católica que nunca había pasado en España. De ahí que esto tenga un aporte y una connotación de odio religioso. Pero da la sensación de que hay un patrón, el patrón Machete. El machete no está, digamos que es de fácil alcance para alguien que quiere ser terrorista yihadista. Lo digo porque ustedes tienen que tener los datos. Y los datos son esos, coinciden en muy poquitos días esos 3 atentados en Francia, en Alemania y en España. En el caso de España, que lo aludía don Miguel Ángel Ferrero, hay que preguntarse por qué no se ejecutan las expulsiones de los ilegales que viven en España.
¿Cómo es posible que solo se ejecuten el 5% de esas? Mira que el expediente es complicado, largo y prolijo, hasta que dicen, se ha expulsado. Bueno, pero exige ¿pero acuerdo con el país receptor. Ya, pero es que con Marruecos ese es el problema. Es que de Gibraltar... No. Es que en el Gibraltar... acuerdo genérico sí. Este señor entró y a los 3 días fue expulsado de Gibraltar en el año 2019, cuando llegó en una moto de agua. Curiosa manera de venir a buscarse la vida a España, la moto de agua y el móvil de segunda generación. Bueno, avancemos porque hay muchos más temas. Esto yo sé que es el tema favorito de don Joaquín Nebrera, es los carros de combate. Hombre, que más sabe en Bilbao de carros de combate, y en los alrededores también. Yo estoy haciendo un máster, me pongo al día enseguida. Sé que los guardan en caja, que le quitan los manguitos, todo lo que sea líquido, lo que pueda pudrirse dentro del tal. Luego, lo que no me ha contado todavía, he quedado con ella este fin de semana, con Margarita Robles, para que me cuente cómo se arman los tanques de nuevo. No creo que los quiera mandar para que los armen los ucranianos, ¿no? Bueno, ha dicho que los va a canibalizar. No, que la industria, si acaso viene la industria, llamamos a Juan Roch y lo arregla enseguida. Bueno, hoy la explicación ya llega al punto cómico de lo que es capaz de producir esta mujer, la exalcaldesa de Puertollano, por la que yo reconozco cierta debilidad, porque dice unas cosas como cuando dijo aquello de una chica de La Mancha, que dice, para este viaje no hacen falta forjas alavesas. Sé yo las forjas alavesas. Pues no hacen falta forjas. Para este viaje no. Ahora, ocurrente y dicharachera la portavoz nos ha salido, porque ahora dice que la razón por la que el gobierno no explica cuántos tanques va a enviar, ni de dónde los va a sacar, ni en qué estado se encuentran, bueno, eso ya lo dijo en el verano pasado Margarita Robles, dijo, están en un estado lamentable. Pues según la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, no lo hacen para que no lo sepa Putin. Oigan, pero eso es asombroso. Es un asunto complejo donde se requiere también prudencia a la hora de manifestar los recursos que vamos a poner a disposición. Hemos de hacerlo en torno a la unidad del dispositivo. La ministra ayer avanzaba algunas novedades y me remito a las comunicaciones del Ministerio de Defensa en este caso. Se está valorando, insisto, y además no es una decisión unilateral de nuestro país, sino que lo acompañaremos dentro de los acuerdos conjuntos para el envío conjunto. Bueno, no me dirán que la explicación no es... Bueno, en conjunto todo es un poco la guerra de Gila, ¿no? Porque llevan todos los países europeos hablando en público y en reuniones públicas sobre si van a mandar tanques o no. Y eso se habla en secreto, ¿no? Y se manda de manera más expresiva que se pueda. Me parece asombroso. Llevo 15 días en esa discusión con los alemanes, que si querían o no querían, pero esto no se puede hablar en público, por Dios. Bueno, da la impresión de ser la guerra de Gila. Lo que no se puede decir en público si eres la titular de defensa es que tienes muchos tanques, pero están todos hechos un asco. Los de Casetas, Zaragoza, a esos me refiero. Hoy le han preguntado de nuevo a Margarita Robles, porque como no concreta nada, ¿qué ha dicho la señora ministra de Defensa? Pues que los tanques españoles y los tanques occidentales, se supone que van a llegar a la vez, no van a llegar hasta la primavera. Será para primavera y también hay que decir que antes de primavera tampoco sería necesaria la presencia física de los leopardos y hay que aprovechar precisamente este tiempo para el entrenamiento. No haríamos nada si los distintos países enviáramos leopards, insisto, en el caso de España los 2 A4, si previamente no hubiera un trabajo. Lo que no concreta la Robles es si irán en caja, los motores aparte, o en caravana para que los bombardeen. No sé yo, en fin, pero pena me da. Vamos a pasar al espinoso asunto de la ley del solo sí es sí, que me consta que suscita no poca preocupación en Moncloa cada vez que los medios de comunicación se ensañan con este asunto. Y yo les quiero decir que novedades hay pocas, más de lo mismo, eso sí que hay mucho más de lo mismo. Si acaso les quiero contar que a día de hoy son 274 los beneficiados con recorte de condena, reducción de pena, y 27 los excarcelados, número que sigue en aumento y en aumento y en aumento. Quizás la gran novedad del día de hoy sea que la socialista y presidenta de Navarra, María Chivite, haya admitido
que la aplicación de esta ley está teniendo consecuencias no deseadas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no recula. Que esta es una ley sólida, necesaria y que, como les digo, permite por primera vez al Estado ofrecer ese marco de protección y de atención integral a las víctimas de violencias sexuales. Pero aún hay más, y es que sigue echándole la culpa a terceros. No se corresponden ni con el decreto de Fiscalía ni con la propia ley del solo sí es sí y del espíritu y la voluntad del legislador. Esto es lo que dice Montero, pero en realidad solo hay una. Cada vez hay más mujeres desprotegidas y más delincuentes sexuales beneficiados. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en La Palma. La audiencia provincial ha rebajado la pena a un hombre condenado por violar a su hermanastra cuando ella era menor. El agresor estaba condenado a 14 años, pero su pena finalmente se queda en 13 años y 9 meses de prisión. Y en Navarra, el Tribunal Supremo ha rebajado las penas de prisión de 3 hombres condenados por una violación grupal a una mujer con discapacidad psíquica. Finalmente, las penas de 2 de los agresores pasan de 17 a 13 años de prisión, mientras que el tercero pasa de 16 a 8 años de cárcel. Una realidad que Irene Montero ignora. Ni siquiera el aumento de voces críticas en la izquierda le hacen reaccionar. Ya criticaron la ley líderes como Manuela Carmena o Alfonso Guerra, voces a las que ahora se suma María Chivite. La presidenta de Navarra ha reconocido que la ley del sí es sí está teniendo consecuencias no deseadas y espera que se corrijan. Pero parece ser que la soberbia de Montero le impide reconocer que su nueva ley y su ministerio lejos están de proteger a las mujeres. Joaquín de Breda, bueno, sigue el suma y sigue, estaba ¿no? comentando que tratan el asunto, los que dicen que hay que reformar algo, como si hubiera que ajustar un poquito el asunto. No, es que es de cabo a rabo. Es que no saben que 8 años es más que 5. No saben, y como no sabían eso, pues ha salido un churro. Pero es que si quitan los aspectos de modificación del Código Penal, lo que queda de sustantivo de la ley, ya lo he dicho creo que alguna vez aquí, es un conjunto de barbaridades que consisten en imponer la obligación a universitarios cualificados y con oposiciones nacionales a someterse al conocimiento de una cosa confusa, como es la ideología de género y que contradice la ciencia conocida hasta la fecha. Con lo cual se quiere imponer a los jueces, a los militares, a los policías, a los médicos, a todo el que tenga algún contacto con este mundo, a imponerles un conocimiento mediante cursillos, a imponerles un conocimiento que es falso, que es contrario a la ciencia. Por lo tanto, esa ley, si quitan lo primero, tiene que quitar lo demás. En estos días, Rosell ha dicho que la ley está funcionando. Victoria Rosell, dices. Sí. La secretaria de Estado, la que ha hecho todo esto que nos inunda, ha dicho que la ley ha funcionado porque, en el caso de Dani Alves, que yo no sé cómo terminará ese caso, es un presunto, es un señor que está en prisión ahora mismo, Dani Alves ha celebrado que ha funcionado porque se han mostrado los estereotipos tanto de justicia patriarcal como de la cultura de la violación de la sociedad. Es decir, importa más el adjetivo patriarcal, el adjetivo de que la sociedad es una sociedad violadora, a que Dani Alves, en el caso de ser un violador, estará 1 año menos en prisión por su ley. 1 año menos, 1 año, sí. Como mínimo. 1 año menos por su ley. Importa más decir ante los medios de comunicación que hay un sistema patriarcal, que hay un sistema contra las mujeres y que hay una cultura de la violación. Y en segundo lugar me gustaría decir una cosa. A mí me cuesta decir esto, me va a costar. No quiero señalar a nadie, pero debido al asesinato que ha habido en yihadista, en Algeciras, debido a este asesinato, pues yo he cometido, no sé si la imprudencia de meterme a buscar en los datos del INI cómo se producen las violaciones y quién produce las violaciones. A mí esto me cuesta, porque no quiero señalar a nadie, pero para prevenir las violaciones hay que saber quién comete las violaciones. No se pueden prevenir violaciones con el colectivo de señoras de 90 años. No se pueden prevenir violaciones con el colectivo de señores de 80 años. Sin embargo, si sabemos que el año pasado, de las 491 violaciones que hubo, el anterior, que son los datos que da el INE... 21. 2021. Efectivamente. 491 violaciones, prácticamente el 50%, no se produjeron por personas de cultura nacional.
no quiero señalar a nadie, pero es un hecho. Pero es un hecho frío, es un hecho contundente y es un hecho que sí que se tendría que tener en cuenta, no para señalar, sino para prevenir y saber dónde está el problema. El 50% y eso sí que es importante, y no criminalizar al 50% de la población española. Estos datos no son fáciles de encontrar, no son fáciles, pero están en el INI. No, son es que muchas veces nos cuesta mucho a los periodistas, quiero que lo sepan. Te agradezco mucho ese apunte. Una precisión, es que el 50% no es el 50%, porque los naturales. Los naturales son el 90% y los no naturales son el 10%. Hay que arrastrar. Aplicando el 10%. Claro. Perdón, efectivamente, es que no he hecho ese traslado. Ese era el traslado que quería hacer. Ese es el traslado básico que quería hacer. Sí. Pero déjame hacer un apunte muy breve. Los periodistas tenemos dificultades en los medios policiales, en los medios oficiales, en las delegaciones del gobierno, cuando se produce una agresión de carácter, digamos, producida por un hombre a una mujer, pues no sé por qué cae un telón de acero sobre la nacionalidad del agresor. ¿Por qué? Pues no, es que eso da igual porque es una agresión machista. Sí, bien. Pero no, yo quiero saber, como lo quiero saber en otras mil cosas, esa persona no era natural española. ¿Y cuántos años llevaba aquí? ¿De qué cultura viene? ¿Y esa era su expareja? ¿Era su novia? ¿Y dónde? Pues ese tipo de preguntas que no quieren contestar. No quieren contestar porque ahí alguien presume que va a ser una herramienta para los que creen que este tipo de delitos se ha sublimado, se está tratando mal. Que se está tratando mal no hay ninguna duda sobre eso. Miren que cada año aumenta el número de pero es evidente que no se está tratando bien. Por mucho observatorio de la señora Rosell que haya, por mucho Ministerio de Igualdad que haya, el fracaso se puede medir. Y cuando los fracasos se pueden medir, pues acaban siendo no contestados por la gente. Esa es la verdad. Además, luego está la ley del deporte, ¿no? Pues sí, la ley del deporte se publica el día 30 de diciembre, es la ley 30 del año pasado, pero entra en vigor el día 1, o sea, hace días, no hace meses, hace unos días. La ley del deporte, hasta en 92 ocasiones, habla de igualdad y no discriminación, para 124 artículos. Es decir, estamos en la ley de deporte, pero la ley de deporte para la igualdad, no la ley del deporte... Con perspectiva de género. Con mucha perspectiva de género. Esa es la ley de deporte, la ley en la que todos debemos de ser iguales y no debe haber distinción por el sexo. Bueno, está bien, porque además todos creemos que todos debemos de ser iguales y que el artículo 14 de la Constitución es uno de los artículos que más decimos siempre todos los españoles. Pero los hechos son razones, los hechos son... hay que actuar con hechos, ¿no? En este caso quiero hablar de que el domingo pasado a las jugadoras que jugaron la Supercopa de España, que no es cualquier cosa, las campeonas, tuvieron que ponerse las medallas a sí mismas porque no había ninguna autoridad que le pusiera las medallas. Estoy hablando de las campeonas de la Supercopa de España, no de un campeonato de cualquier nivel, de España. Lo jugaron en un estadio de tercera, en un estadio de tercer nivel, que es lo que era antes la segunda B. Después de todos estos hechos, a pesar de tener esta ley de la igualdad, desgraciadamente no ha habido ninguna autoridad que pusiera orden en esto que había pasado el domingo con nuestras jugadoras. Los jugadores, hacía pocos días, con todo boato, con todo merecimiento, con todas las autoridades del mundo, fueron tratados poniéndoles medallas, poniéndoles trofeos y rindiéndoles la pleitesía y el boato que tienen que tener este tipo de actos. Nuestras jugadoras se los dejaron en una mesa plegable para que fueran pasando. Salió en la tele. Una vergüenza. Hemos puesto una denuncia esta mañana en el CSD, en el Consejo Superior de Deportes, para que el secretario de Estado actúe, ya que no lo ha hecho ahora mismo de oficio, fue a la final, que no fue a la final y porque no ha actuado hasta ahora. Si la ley que tenemos es la ley de igualdad,
Queremos hechos con la igualdad y no solamente hacer leyes para que salgan en los medios de comunicación. Bueno, quiero, aprovechando que estás tú aquí, quiero que hablemos de Reyes Maroto, a media jornada ministra de Industria con resultados muy nefandos, PERTE del automóvil, los datos de exportación, todo va bastante mal en ese ministerio, los datos también de contratación del sector pues, de restauración. Y luego por la tarde hace de candidata, donde las cosas tampoco le van muy bien, porque Manuela Carmena le ha dicho nones a cerrar su lista y porque siguen buscando algo que les permita algún remonte, que no tiene ni uno. Se acercan las elecciones al Ayuntamiento de Madrid y el Partido Socialista ya se mueve para intentar disputarle la alcaldía al Partido Popular de Almeida. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, fue elegida como candidata, teóricamente por ser conocida por la ciudadanía al llevar en el gobierno desde el año 2018. Lo cierto es que no se trata de una de las ministras más mediáticas, ni mucho menos. Su candidatura genera dudas entre los propios socialistas madrileños, ya que consideran que los ciudadanos no saben quién es. Reyes Maroto ha intentado convencer a los votantes de Más Madrid e impulsar su candidatura con la incorporación de Manuela Carmena, pero la exalcaldesa ha rechazado la oferta. Manuela no va a ir en la lista del Partido Socialista. Como digo, es una colaboración que ella ofrece a todas las candidaturas de la izquierda. Insisto, aquí lo que se trata es de propiciar el cambio. Por el momento, Maroto compatibiliza su actividad como ministra con su candidatura, pero las informaciones apuntan a que dejará el ministerio en abril para dedicarse al 100% a la lucha por la alcaldía madrileña. Por el momento, la izquierda no consigue darle la vuelta a la tortilla, ya que según las encuestas, el centro-derecha, compuesto por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, alcanzaría la mayoría absoluta con entre 30 y 32 concejales. La gestión del ministerio tampoco está yendo como esperaba Maroto. Los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica que afectan a la automoción, nuestro principal sector, fueron un fracaso en su primera convocatoria porque el 75% de los fondos no fueron asignados. En esta segunda, el gobierno ha tenido que aplazar el PERTE para dar más plazo a la presentación de proyectos de las empresas y no cometer el mismo error. El turismo, por su parte, aún no se ha situado en niveles prepandémicos. Al finalizar el 2022, representaba el 12,2% de la economía española. Para Masinri, en la campaña navideña, la hostelería perdió 24.000 empleos. ¿Encontrará su sitio Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid? Pues no me da que no. La que puede que encuentre su sitio en las listas del PSOE es Begoña Villacís, porque hoy ha comunicado del PSOE, no he dicho yo del PSOE, no, perdón, del Partido Popular, por Dios. Claro. Ha dicho que valoraba ser una corriente interna dentro del Partido Popular. Cuando uno dice eso, ¿esto es verde y con asas? Pues sí. Eso parece, ¿no? Eso parece. La vemos en el PP eso dentro parece. de nada, ¿no? Bueno, pues ya veremos. No sé si de primera o de segunda, ¿eh? No sé si encabezará la lista, pero que va por ahí no cabe ninguna duda. Pero se incorpora. Señores, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y vuestras opiniones aquí, y a ustedes, pues, qué decir, todavía más, se lo agradezco, pero tiene premio eso. Dentro a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, los indicios de lo que sucediera en Algeciras apuntan a que fue claramente un ataque terrorista. Todo eso va incrementándose con aportes en más y más informaciones, aunque curiosamente el ministro del Interior pues no esté a la cabeza de lo que declarativamente va llegando de este atentado terrorista. Él dice que paciencia, que habrá que ver, que sí, que tal, pero no termina de ponerse al frente de la información que nos llega de conductos policiales. En fin, una audiencia que ha decidido prorrogar la detención policial de Yassine Kanza, el autor pues detenido, y que le atribuye indiciariamente el asesinato y delito de lesiones con fines terroristas de varias personas. Yassine Kanza va a ser trasladado a Madrid mientras la policía escudriña sus redes sociales y trata de componer qué grado de vinculación tenía ante lo que podía haber sido una orden yihadista. Recuerden el atentado en la estación del norte de París con un gran machete, varias personas heridas. Recuerden lo sucedido hace apenas 3 días en Alemania en un tren que iba a Kiel.
2 personas muertas por un atacante con un gran machete. Bueno, pues eso coincide bastante con la tecnología terrorista utilizada en el atentado de Algeciras. Hoy en Algeciras reinaba un ambiente de duelo, se han producido los funerales del sacristán asesinado que se llamaba Diego Valencia y algunos pues creemos que han sido revestidas de poca presencia de autoridades del país, que debieran haber estado ahí como en otros lugares han estado o como estuvieron en el caso de los funerales de las víctimas del atentado de las Ramblas. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la radicalización de Yasin Canza es muy reciente. Sus compañeros de piso aseguran que cuando le conocieron era un chico normal, pero hace cosa de un mes comenzó a comportarse de forma agresiva. Fumaba, bebía y dormía incluso con un machete debajo de la cama. Pocos días antes del asesinato de Diego Sacristán, Canza fue expulsado de una mezquita. La policía ha encontrado en su casa propaganda yihadista, pero la clave podría estar en varios pendrive que serán analizados este fin de semana. Inestable y solitario, así definen los vecinos de Algeciras al asesino Yasin Canha. El joven musulmán de 25 años permanece bajo custodia policial en Madrid a la espera de pasar el próximo lunes a disposición judicial. No se relacionaba con nadie. Fuentes de la investigación aseguran que increpaba a las mujeres por no llevar velo o hacerlo incorrectamente. La Policía Nacional lo conocía, lo tenían vigilado hasta el mismo día en que cometió el atentado. El ministro del Interior, Grande Marlaska, niega que estuviera bajo el radar policial. En el registro de su vivienda, un piso patera en condiciones infrahumanas, se han encontrado indicios de su radicalización. Era muy activo en redes sociales, sobre todo en Facebook. En la vivienda los agentes han incautado 5 pendrives con propaganda yihadista y un ordenador. En su móvil había chats yihadistas que compartía con personas residentes en Tánger y en Ceuta, aunque se cree que era un lobo solitario. Entre el caos también han encontrado una caja de fármacos prescritos para enfermedades neurológicas, un detalle que ha llevado a pensar que el joven con antecedentes psiquiátricos hubiera podido tener un brote psicótico, aunque no lo desvirtúa del ataque. Su familia insiste en que estaba estabilizado. El juez instructor del caso califica el atentado como un acto de salafismo yihadista. Yasin Canha consumía alcohol y drogas hasta hace 2 meses, justo cuando dicen pudo comenzar a radicalizarse. El joven había pisado por primera vez España en 2019, alcanzando Gibraltar a lomos de una moto de agua. A los 3 días fue devuelto a Marruecos. Por el momento se desconoce cómo logró regresar a España en junio del año pasado. Su expediente de expulsión se tramitó ese mismo mes, pero no pudo ser detenido al carecer de antecedentes y al haber facilitado un domicilio. El día del suceso, Canha también atacó por la tarde a un joven de 20 años, Ahmed, que se dirigía hacia el instituto. Le dio un golpe en un ojo y le echó mano al machete. Horas más tarde acudió al rezo con una chilaba negra. Salió después de su casa ensalzando al Daesh, portando un machete con una calavera en la hoja y un Corán en la mano. Algeciras ha despedido hoy con un multitudinario funeral a Diego Valencia, el sacristán asesinado precisamente en la iglesia a la que le dedicó tantísimo tiempo de su vida privada. Ha muerto por su fe, concluían algunos de los vecinos y algunos de los feligreses de esa iglesia en la que prestaba sus servicios Diego Valencia, hoy desbordada de gente. El funeral ante la víctima de este ataque terrorista yihadista no ha sido presidido ni por el presidente del gobierno ni por las máximas autoridades religiosas españolas, sino por el obispo de Cádiz y también por el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla. El sacerdote salesiano que resultó ayer herido por este Yasin, el malhadado terrorista yihadista, hoy comunicaba que ya se siente recuperado, se llama Antonio Rodríguez y dice que cualquier tipo de violencia debe ser igualmente condenada. Pues mi ánimo está fuerte, no me quejo de mi estado de ánimo, sino que quiero también ver las cosas positivas de la vida. Todo lo que sea violencia tiene que ser condenada y sobre todo que rece mucho por mí para que yo tenga fuerza suficiente para seguir trabajando. Bueno, el asesinato de Algeciras ha puesto de relieve que las repatriaciones de inmigrantes ilegales no funcionan en España. El de Yasin Canza no es un caso aislado. Hasta el 95% de los extranjeros con órdenes de devolución siguen en España, en nuestro país. Esta tendencia ha ido creciendo además en los últimos años, coincidiendo con la flexibilización de las políticas de inmigración del gobierno de Pedro Sánchez. En el caso concreto de los marroquíes, además, el porcentaje es todavía mayor. El 98% de los llegados a España desde este país africano no vuelven allí.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, decía el otro día en Barcelona que los católicos no matan desde hace muchos siglos. Otros pueblos sí que lo hacen. Y claro, eso es como enfrentarse de frente y por derecho contra el consenso mediático y político que, dicha la frase, está intentando hacérselo pagar, porque eso es tomar otro camino distinto a lo que podríamos llamar el consenso del buenismo nos dicta a todos. Hay latente un problema, que hay personas que matan en nombre de un Dios o en nombre de una religión, y sin embargo nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Moncloa ha demonizado a Feijóo por estas palabras, acusándole de alentar el odio contra los musulmanes. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha asegurado que este discurso no es digno de alguien que aspira a liderar un país democrático. No se corresponden, creo, con las palabras de un partido político democrático que aspire a gobernar un país. Un país como el nuestro, como decía antes, se ha caracterizado siempre por ser un país tolerante, un país donde acoge la diversidad y creo que un país también que respeta todas las religiones. En la España teledirigida y de pensamiento único y, por cierto, bastante escaso, la clave del poder es que los líderes políticos y, en conjunto, los ciudadanos sientan temor. Temor por la jauría que te muerde el tobillo, a la que te sales del redil opinativo. Esa es otra manera de justificar, de proteger, si acaso, al asesino de Algeciras, al yihadista, al rebosante de odio religioso. Se trata de echarle la jauría al que piense que, bueno, pues que hay una religión cuyos extremismos incitan a la violencia. Le acaba de pasar a Feijóo por decir que desde hace muchos siglos pues no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias. Menos mal que Feijóo no quiso incidir en que nuestra religión se basa en el perdón, o no quiso incidir en que Jesús pues es Jesús porque redimía a los pecadores. Bueno, pero todo eso son detalles sin importancia para la jauría. Se trata de que unos segundones de ideología próxima al gobierno le hagan saber a Feijóo que son los lobos y que van a morderle sus tobillos. La verdad es que saben que le falta mala uva y que a lo mejor se intimida si la jauría lo rodea. El segundo paso es lanzarse a la yugular. Eso ya requiere un nivel un poco mayor, el de Isabel Rodríguez, por ejemplo. Mientras eso sucede, la mano que mece la cuna, que está en Moncloa, contempla este espectáculo y si acaso sonríe ante el daño infligido, en este caso a Feijóo. Los lobos son actores de reparto, tienen perfil bajo, que si Pilar Alegría, que dijo, pues oiga, hay que a veces saberse callar, mejor estar callado que hablar para decir cosas así, en fin, esas cosas que hieren pero que no terminan de ser graves. Nótese la diferencia de esta señora que dice que hay que ser responsable o parecerlo. Para ella lo importante es parecerlo, no serlo. Muy importante, ¿eh? Algo luego viene pues repercutido por otros seres menores del entorno del PSOE, como Santos Cerdán, que llama irresponsable al líder del PP porque con una osadía que no tiene límites, porque se ha permitido pensar algo que está fuera de la senda del pensamiento común, del pensamiento único. La jauría de los lobitos ha entrado en escena como si fueran el coro de Antígona, esos que salían a escenario gritando «No nos crispes, no nos crispes». Veremos qué hace Feijóo. Y el envío de los Leopard españoles no va a ser inmediato. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha adelantado hoy que el traslado no va a tener lugar hasta primavera y que España proporcionará entrenamiento a los militares ucranianos que quieran usarlos.
Será para primavera y también hay que decir que antes de primavera tampoco sería necesaria la presencia física de los leopardos, y hay que aprovechar precisamente este tiempo para el entrenamiento. No haríamos nada si los distintos países enviáramos leopards, insisto, en el caso de España los 2 a 4, si previamente no hubiera un trabajo. Claro, lógicamente, como España no da explicaciones de cuántos carros de combate, de dónde y en qué plazo, pues no hay momento en el que alguien del gobierno que comparece no se ha preguntado por este particular. Hoy hemos visto la explicación más pintoresca, la da Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno. Resulta que dice, muy seria, que oiga, que no hay que actuar a la ligera, que hay que ser prevenidos, cautos, y hay que evitar que el adversario, en este caso el enemigo, que es Putin, según dice ella, tenga más información de la necesaria. Es un asunto complejo donde se requiere también prudencia a la hora de manifestar los recursos que vamos a poner a disposición. Hemos de hacerlo en torno a la unidad del dispositivo. La ministra ayer avanzaba algunas novedades y me remito a las comunicaciones del Ministerio de Defensa en este caso. Se está valorando, insisto, y además no es una decisión unilateral de nuestro país, sino que lo acompañaremos dentro de los acuerdos conjuntos para el envío conjunto. Prisión sin fianza por terrorismo al jubilado que envió cartas bomba al gobierno. El juez considera que la gravedad de los delitos justifica la privación de libertad y alerta de riesgo de fuga a Rusia por sus vínculos con el país de Putin. La Policía Nacional ha decretado la entrada en prisión provisional y sin fianza para Pompeyo González, el funcionario jubilado de 74 años acusado de enviar hasta 6 cartas con material explosivo. El presunto autor, por cierto, se ha acogido a su derecho a no declarar. En el auto se ha señalado además que existía riesgo de fuga o que ciudadanos rusos podrían ayudarle a huir de España. El juez le ha atribuido hasta 4 delitos, 2 de terrorismo agravado y otro de empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista. Pompeyo González es una persona muy activa en redes sociales y con buenos conocimientos técnicos e informáticos. Usaba incluso aplicaciones rusas de mensajería y hasta correos electrónicos cifrados. El material incautado en su domicilio revela que era un nostálgico de la ideología comunista. Tenía imágenes de la pasionaria o de Lenin. Los agentes además han encontrado un dron con un dispositivo con el que pretendía lanzar un artefacto explosivo de más potencia. Pompeyo estaba fabricando nuevos sobres en su casa. Ya había enviado 6. El primero llegó en noviembre a la Moncloa y otros 5 a diversas instituciones como el Ministerio de Defensa, la Embajada de Estados Unidos o la de Ucrania. Tras semanas de investigación, el jubilado fue detenido el pasado miércoles y ahora se enfrenta a 20 años de prisión. El PP ha convocado protestas por todo el país en contra de la ley del solo sí es sí. Estaba previsto que este sábado Castellón, Alicante y Valencia acogieran sendas manifestaciones, pero finalmente la delegación del Gobierno no las ha autorizado. Según Moncloa, el PP solicitó el permiso fuera de plazo, pero desde Génova argumentan que al ser Valencia la comunidad con más rebajas de penas, la protesta no puede estar más justificada. Los populares van a buscar ahora una nueva fecha y presentarán otro escrito para poder celebrar estas manifestaciones. Hora de hacer balance de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Hasta el día de hoy, viernes, son 274 los beneficiados con una reducción de condena y 27 los excarcelados. Hoy la noticia está en el plano político porque ha sido la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, la que ha admitido públicamente que la aplicación de la ley está teniendo consecuencias no deseadas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no recula. Que esta es una ley sólida, necesaria y que, como les digo, permite por primera vez al Estado ofrecer ese marco de protección y de atención integral a las víctimas de violencias sexuales. Pero aún hay más, y es que sigue echándole la culpa a terceros. No se corresponden ni con el decreto de Fiscalía ni con la propia ley del solo sí es sí y del espíritu y la voluntad del legislador. Esto es lo que dice Montero, pero en realidad solo hay una. Cada vez hay más mujeres desprotegidas y más delincuentes sexuales beneficiados. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en La Palma. La audiencia provincial ha rebajado la pena a un hombre condenado por violar a su hermanastra cuando ella era menor. El agresor estaba condenado a 14 años, pero su pena finalmente se queda en 13 años y 9 meses de prisión. Y en Navarra, el Tribunal Supremo ha rebajado las penas de prisión de 3 hombres condenados por una violación grupal a una mujer con discapacidad psíquica.
Finalmente, las penas de 2 de los agresores pasan de 17 a 13 años de prisión, mientras que el tercero pasa de 16 a 8 años de cárcel. Una realidad que Irene Montero ignora. Ni siquiera el aumento de voces críticas en la izquierda le hacen reaccionar. Ya criticaron la ley líderes como Manuela Carmena o Alfonso Guerra, voces a las que ahora se suma María Chivite. La presidenta de Navarra ha reconocido que la ley del sí es sí está teniendo consecuencias no deseadas y espera que se corrijan. Pero parece ser que la soberbia de Montero le impide reconocer que su nueva ley y su ministerio lejos están de proteger a las mujeres. Buenas noticias para la economía española. El Producto Interior Bruto creció un 5,5% en 2022 y consiguió evitar la recesión en contra de lo que pronosticaba el consenso de analistas. El propio Gobierno predecía un crecimiento de 1 punto menos. El segundo semestre fue el que concentró el grueso del avance económico, que comenzó sin embargo a debilitarse por el azote de la inflación en la segunda mitad del año. Pese a este crecimiento superior al 5% ya en 2 años consecutivos, la economía española sigue por debajo de esos niveles de la prepandemia. Pedro Sánchez ha celebrado estos datos que son provisionales y sobre los que algunos expertos muestran enorme extrañeza con un tuit en el que critica a los agoreros, a los, como llama él, profetas del apocalipsis, porque según él el crecimiento del 5,5%, que está por encima de las previsiones, confirma la solidez y la resiliencia de la economía española. Ya veremos. La COE alerta del peligro de señalar a empresarios tras las polémicas palabras de Ione Belarra. El ataque de Podemos al dueño de Mercadona no es el primero que lanzan contra propietarios de grandes empresas españolas. Amancio Ortega o Ignacio Galán, el dueño de Iberdrola, han sido también objeto de críticas. Duro comunicado el de la COE contra la ministra Belarra. Su presidente Antonio Garamendi ha condenado esta tarde sus palabras, lamentando la que señala injusta campaña de desprestigio y descalificación que están sufriendo los empresarios españoles. Cita además en pleno inicio de año electoral. El presidente de los empresarios advierte del error que comete la ministra al hacer que la atención pública se dirija hacia los empresarios al culpabilizarles de la situación económica actual. Garamendi insiste en que es una peligrosísima estrategia de claro corte populista. Mercadona ha sido esta semana la diana de las críticas de Podemos y ni el ministro Planas de Agricultura ha ocultado su malestar. Eso sí, nadie del Ejecutivo ha pedido responsabilidades a la ministra, tampoco su dimisión. En la Comunidad Valenciana el asunto puede hacer tambalear al Ejecutivo de Ximo Puig. Su vicepresidente tercero de Podemos ha respaldado las palabras de Belarra. Y Mercadona es una empresa valenciana, pero no es la primera vez que Unidas Podemos esquiva su mala gestión contra los empresarios españoles y además en campaña. Amancio Ortega, fundador del Imperio de Inditex, ha sido objeto de las críticas en multitud de ocasiones. Una ojeriza contra el genio de la industria textil y cuyas prendas no han dudado en vestir ni en el Congreso ni tampoco en actos oficiales. Vamos con la actualidad internacional. Ucrania, después de recibir ese espaldarazo en forma de compromisos para disponer de blindados modernos en el territorio de combate, los Leopard 2, los Abrams americanos, ha pedido a los aliados que envíen cazas modernos. Mientras tanto, la Unión Europea denuncia los atroces ataques masivos llevados a cabo por Rusia en territorio ucraniano mediante drones y misiles. Y la verdad es que los consideran en la Unión Europea inhumanos. Hemos de hablar del rey emérito. Es noticia hoy porque ha comunicado a la agencia tributaria de su país, de España, que se convierte en ciudadano fiscal de los Emiratos Árabes Unidos. De esta forma, don Juan Carlos deja de estar sometido a las normas y leyes fiscales españolas como consecuencia de haber trasladado, como saben, su residencia a los Emiratos Árabes Unidos en agosto del 2020. Y hoy además se cumplen 30 años de la noche aciaga en la que aparecieron los cuerpos de las niñas de Alcácer. El 27 de enero de 1993 la policía encontró los cadáveres de Desiré, de Miriam y de Antonia en una fosa excavada. Habían sido violadas, torturadas y asesinadas. 3 décadas después sigue habiendo cabos por atar en torno a este crimen. El hallazgo de un justificante médico condujo a la Guardia Civil a Antonio Anglés, pero su paradero sigue siendo un verdadero enigma. Un juzgado de Valencia continúa investigando su localización y una asociación personada en la causa ha solicitado nuevas pruebas. Bueno, la pandemia ha disparado el número de muertes por suicidio en España. La soledad, el confinamiento y las dificultades económicas han agravado un problema.
En 2008, el suicidio se convirtió en la primera causa de muerte no natural en España, sobrepasando incluso a los accidentes de tráfico. Los suicidios van en aumento y en 2021, es decir, un año después de la pandemia, se sobrepasa la barrera de los 4.000. Para explicar este aumento se especula con que las medidas de control de expansión del virus, los confinamientos, el distanciamiento social o las dificultades económicas derivadas de la crisis podrían estar detrás de este aumento. Y es que 2021 es el año con la mayor tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, con un 8,4, una tasa que no deja de crecer desde 2018. Desde la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio avisan que los datos podrían ser mucho peores, ya que al año se producen en España más de 8.000 muertos accidentales que no computan como suicidios. Si miramos los datos por comunidades, vemos como todas las provincias de Galicia, Asturias, algunas de Castilla y León o Andalucía tienen tasas superiores a 10 muertes por cada 100.000 habitantes. En el otro lado se situarían otras como Extremadura, Madrid o Murcia, que se sitúan por debajo de la media. Paradójicamente, los meses de verano son aquellos en los que más suicidios se producen, superando incluso a diciembre y enero. En cuanto al perfil, los datos no dejan lugar a la duda. 3 de cada 4 suicidios son cometidos por hombres, mientras que la franja de edad más común sería entre los 40 y los 64 años, aglutinando el 50% del total. El suicidio, como vemos, es una de las mayores lacras que sufre nuestro país, y es necesario empezar a tomar decisiones que den solución a este problema. Y algunos niños han sido tan buenos este año que han recibido regalos incluso después de Navidad. Los Reyes Magos han repartido hoy más de 400 juguetes a niños de la Fundación Madrina. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Les deseamos una feliz noche y un buen, enormemente feliz fin de semana. A continuación y como corresponde. Y les dejamos ahora con El Ciudadano Kaki. Volvemos el lunes con toda la información aquí a las 9. Que pasen buen fin de semana.